9 de la mañana, 18 minutos. Nos metemos en otro tema de actualidad que tiene que ver con que la mortalidad materna se triplicó en el primer semestre de 2021 y la principal causa fueron las complicaciones por COVID-19. Esto surge de un estudio liderado por la Clínica de Ginecotología A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Para conocer más sobre este trabajo recibimos a uno de los responsables de este estudio, el doctor Leonel Brioso. Bienvenido, doctor, ¿cómo anda? Es un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuando nos llegó esta información, recordamos que hace un tiempo recibimos a una de las autoridades del Hospital Pereira Rosell justamente porque no había habido mortalidad materna. En nuestra maternidad, en la maternidad del Pereira Rosell, donde tengo el privilegio de desempeñarme como jefe de servicio de ACE, un cargo técnico que obtuve por concurso, efectivamente no tuvimos muertes maternas y eso es una gran alegría porque la maternidad del Pereira Rosell es la maternidad de referencia donde nacen 1 de cada 6 uruguayos o uruguayas. O sea, lo que pasa en el Pereira es muy importante para el resto del país. Sin embargo, ya lo habíamos visto en el 2020 que había aumentado sustancialmente la muerte de mujeres durante el proceso del embarazo, el parto del puerperio, y en el 2021, fruto de nuestro trabajo a través de Facultad de Medicina en múltiples lugares del interior del país, detectamos que estaba aumentando la mortalidad materna. Así que hubo un incremento muy importante de la muerte de mujeres durante el embarazo y el nacimiento en todo el país, sobre todo en el subsector público, sobre todo en las maternidades de ACE del interior del país. ¿Qué explicación encuentran para esa diferencia entre Montevideo y el interior? ¿El nivel de atención, las capacidades que tiene, por ejemplo, el Pereira Rosell de dar una pronta respuesta, las distancias? Una respuesta exacta no tenemos, porque realmente lo que estamos esperando es ser convocados por el Ministerio para poder discutir esto, porque las cifras oficiales, por supuesto, las tiene el Ministerio de Salud Pública. ¿No han sido convocados aún? No hemos sido convocados, estamos esperando. Creemos que es un tema muy importante, ¿verdad? Un tema que nos llama poderosamente la atención, que esté invisibilizado en este momento, en el contexto de lo que yo considero personalmente que ha sido una naturalización de la muerte que hemos tenido con fruto de la pandemia, ¿verdad? La Me mayoría parece que es un tema global. Por eso, la mayoría de estas muertes refieren a situaciones vinculadas a COVID, complicaciones por el virus. Sí, en el año 2021 la inmensa mayoría fueron por complicaciones del COVID, sobre todo que coincidió con el pico de la ola de la variante P1, que fue terrible en el Uruguay, ¿verdad? Y aparte previo a la vacunación, ¿no? Exactamente, estuvo solapado ahí unos meses antes del comienzo de la vacunación, y eso, que fue en Uruguay algo terrible, porque fuimos el primer país en contagios y muertes durante varias semanas, repercutió en el proceso reproductivo amplificadamente, yo diría, por 2 motivos. El primero es que en el Uruguay tenemos una prevalencia muy importante de aquel cofactor tan grave, comorbilidad tan grave para el COVID, que es la obesidad. Un 40-50% de los embarazos se dan en mujeres con obesidad o sobrepeso. Eso incrementó mucho el riesgo. Y lo segundo fue justamente esta variante P1, que fue muy grave, sobre todo en las mujeres que se atienden en ACE, y eso depende, creemos nosotros, de la vulneración de derechos que tienen esas mujeres, sobre todo desde el punto de vista socioeconómico. ¿Pero qué cambió en el sistema de salud? Porque esa vulneración de derechos de situaciones sociales complicadas no son nuevas, ¿no? No, no son nuevas. Sin embargo, esas cifras no se daban, o se habían logrado bajar. ¿Qué advierten ustedes que cambió, que ahora sí se da el aumento de cifras? Bueno, nosotros lo que creemos, y hemos publicado algunos artículos al respecto, es que la pandemia golpeó de manera muy inequitativa a las mujeres de acuerdo a los niveles socioeconómicos que integran, ¿verdad? Ya el año pasado lo reportamos y ganamos el Premio de Salud Pública de la Academia Nacional de Medicina, que en el 2020 había habido un aumento de la prematurez en el subsector público y una disminución de la prematurez en el subsector privado. Es decir, un indicador tan sensible para el proceso reproductivo humano como es el nacimiento antes del tiempo, la prematurez, vimos que se había incrementado notoriamente a nivel público en ACE y se había disminuido a nivel privado. O sea que claramente había golpeado de manera muy distinta la crisis económica, social y psicológica.
Y creemos que esa explicación está en la base de lo que pasó con el riesgo de las infecciones en el 2021. O sea, la retracción de los servicios, menor seguimiento de las pacientes. Yo creo que más que la retracción de los servicios, que no tengo elementos para valorarlo, lo que creo que fue el impacto diferencial de la crisis económica en los sectores más vulnerados, que llevaron a que las mujeres consultaran más tardíamente y tuvieran más riesgo de infectarse y de morirse porque tienen comorbilidades frutos de la pobreza y la exclusión en la que viven, que se incrementó en este periodo. Mala alimentación, exacto. Tal vez no el acceso a un montón de aspectos que otras mujeres no. Exacto, mala alimentación, falta de actividad física, aumento del estrés, aumento de la violencia basada en género en este grupo de mujeres, que está documentado también, aumento de la carga de cuidados. Estamos hablando del grupo social de que no podía cumplir con la consigna de la libertad responsable, sencillamente porque no tenían la libertad de elegir, porque tenían que salir a tener los cuidados o a trabajar de cualquier manera, ¿verdad? Y eso de alguna manera arriesgó también su salud y su vida. Reitera un concepto que manejó con la diaria hace un tiempito, que nunca había visto una situación así en lo que hace a la mortalidad materna. No había visto. Yo hace 25 años que estoy en el tema de la ginecología, en el Pereira Rosell en particular. Hace 12 años que me desempeño como profesor titular de ginecología y hace 6 como jefe de servicio, y nunca había visto una situación así, ni siquiera en la crisis del 2001. La única diferencia es que hoy la crisis golpeó mucho más en el proceso reproductivo. En el 2001, en la crisis económica, fue que tuvimos aquella epidemia terrible de muertes por aborto inseguro, que hoy no se da fruto de todo el proceso que hemos tenido con respecto a la atención del embarazo no deseado y que hace que de alguna manera todos los servicios funcionen en ese sentido. Sin embargo, el impacto económico y social de esta crisis creo que ha golpeado muy fuertemente en el proceso reproductivo. Y me parece a mí que para lograr el estatus tan privilegiado que teníamos antes de la pandemia, tenemos que tener un gran acuerdo entre todos los actores políticos, sociales, de la academia, técnicos, para poder multiplicar los esfuerzos para volver a lo que era en el 2019, que éramos ejemplo mundial en este tema de la muerte materna, por ejemplo. Estábamos segundos en América, solo aventajados por Canadá, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a ese lugar y para eso estamos. ¿Cómo? Volver a esa situación, ¿cómo? Porque estamos hablando de factores muy complejos, ¿no? Sí, del entramado social, no tanto de cambios entonces en el servicio concreto de salud. Sí, yo creo que es más que nada social y también algo sanitario. En lo social, Uruguay cuenta con una matriz de protección social muy importante que ha sido construida en los últimos 15 años, y hay un programa específico que se desarrolló en el 2014 durante el gobierno de Mujica, que se llamó Uruguay Crece Contigo. Ese programa está diseñado... Empezó en Canelones, ¿no? Empezó en Canelones, en el periodo anterior, cuando era intendente Marcos Carámbula, y estaba inspirado en un programa que se había desarrollado muy exitosamente en Chile, que se llamaba Chile Crece Contigo. Siempre se llama lo mismo. Este programa está diseñado específicamente para tener dispositivos sociosanitarios que acompañen a las mujeres en el proceso reproductivo durante el embarazo, el nacimiento y la primera infancia. Creemos que ahí está la clave para poder desplegar en el territorio donde se ven situaciones muy dramáticas, porque estamos viendo situaciones en el Pereira Rosell muy dramáticas de mujeres con situación de calle, alto nivel de consumo problemático de sustancias psicoactivas, alto nivel de desnutrición, alto nivel de enfermedades infecciosas transmisibles sexualmente como sífilis, ¿verdad? Y creemos que ahí hay que trabajar desde antes del nacimiento para evitar esto, y para eso hace falta una fortísima inversión social, porque lo que tenemos que conceptualizar es que el Uruguay crece en una gran proporción en este sector social. Y evitar la enfermedad y la muerte en este sector social va a redundar en un beneficio no solamente para esa población, sino para todo el Uruguay, ¿verdad? ¿El Uruguay Crece Contigo continuó? Continuó. Nosotros creemos, no lo sé, yo estoy recluido. Me pregunto desde la visión que ustedes tienen desde el lugar que ocupan, ¿no? Nosotros creemos que falta potencia en el programa, falta presencia en los barrios, en el territorio, en los dispositivos sociales que enganchan lo sanitario con lo social, y creemos que, por la información que disponemos, este programa está llamado a jugar un rol muy importante. Y después, desde lo sanitario, hay que mejorar las capacidades asistenciales, sobre todo de ACE,
en toda la red de maternidades del interior del país. Hay múltiples propuestas para eso y creemos que tenemos que dar un salto cualitativo, sobre todo en lo que se denomina la regionalización de los cuidados y en los sistemas de traslados de las mujeres que tienen complicaciones en el embarazo, para que se atiendan en los lugares donde mejor pueden atenderse. El país es muy chiquito, tenemos muy buenas vías de comunicación y creemos que hay que también hacer una fuerte inversión en eso, y en eso estamos, ¿verdad? Más allá de la redundancia, ¿no? Porque iba a consultar si la pandemia había impactado, no desde el lado sanitario del efecto que puede tener el virus en la salud, pero la pandemia en sí puede ser parte de toda esta explicación de las problemáticas que estamos encontrando. Sí. Tal vez en Uruguay Crece Contigo no funcione de la manera que debería, por las precauciones que se tuvo que tomar, por el contacto físico con las personas, por las consultas de estas mujeres tal vez embarazadas que murieron a causa del COVID, pero no estaban teniendo un control adecuado. ¿Todo esto es efecto de la pandemia? ¿Se le puede adjudicar a ello? No sabría decirte. Yo creo que cuando hablamos del efecto de lo que hemos vivido en estos 2 años, tenemos que diferenciar claramente lo que se denomina la parapandemia, es decir, todo lo vinculado con la crisis económica, social y psicológica que seguimos viviendo con respecto a los efectos de las medidas que se tomaron y eventualmente la falta de previsión de estas situaciones en los sectores más vulnerados en sus derechos, y por otro lado el efecto de la infección en sí, del COVID-19. La falta de prevención, de apoyo económico, Sí. de ir a buscar a esas mujeres. Sí, exactamente. Nosotros creemos que hay que tomar una actitud muy propositiva y que los mecanismos con los cuales disponíamos antes de esta situación evidentemente no fueron suficientes para prevenir esta situación de duplicación de la muerte materna en el 2020, pasamos de 13,13 en el 2019 a 30 en el 2020, y de duplicación nuevamente porque pasamos a 60 cada 100.000 recién nacidos vivos en el 2021. ¿Qué pasa hoy, 2022, con esas mujeres que tuvieron acceso a la vacuna seguramente? ¿Se retomaron las consultas presenciales? ¿Empieza a haber una baja notoria en las cifras? No tenemos un dato online de lo que está pasando. Pero ustedes tienen, las bases personas, de trabajo, sí. La vacunación, sin lugar a dudas, ha sido muy efectiva con respecto a prevenir las complicaciones y la muerte, sin lugar a dudas. Y más allá de un pequeño retraso al inicio, porque había mucha incertidumbre, Uruguay fue porque aparte había una recomendación de no vacunar a embarazadas. Exactamente. Hubo todo un periodo ahí en mayo del año pasado donde discutimos eso. Bueno, finalmente se comenzó, yo creo que bastante oportunamente. Este año estamos con la población vacunada mayormente, pero los efectos de la crisis económica persisten y se han agravado, ¿verdad? Y eso lleva a un aumento de la crisis también desde el punto de vista psicológico, sobre todo vinculado con la incertidumbre de lo que puede pasar, la violencia, y social, ¿verdad? El hecho de una población muy importante que todavía se está alimentando en ollas populares en el área metropolitana habla a las claras de trastornos en esas embarazadas que tienen que ver con su propia salud, ¿verdad? Porque no es lo mejor comer en una olla. Entonces creo que todo este contexto es el que tenemos que enfocar como país para tratar de revertir estos efectos y volver a ocupar el sitial de privilegio que ocupábamos antes de este evento de la pandemia, que ha sido terrible. Ayer justo leía el último reporte de la CEPAL al respecto en toda la región. Esto que hoy estamos reportando en Uruguay, lo estamos reportando porque somos bastante ejemplares en saber lo que pasa. Pero cuando comiencen a ver los reportes de lo que ha pasado en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, probablemente sea muy similar a esta situación tan dramática que estamos viviendo acá. ¿Estas muertes eran evitables? La muerte materna, por definición, es una muerte evitable. Es decir, la muerte que ocurre durante el embarazo, el parto y el puerperio, desde el punto de vista académico, la enfocamos como muertes que tienen que ser evitadas. ¿Por qué? Porque en la inmensa mayoría, si se toman las medidas adecuadas, se pueden evitar. Entonces, ese es el enfoque que nosotros lo hacemos desde el punto de vista de nuestro trabajo profesional. Y eso es lo que nos plantea, es la necesidad de autocríticamente analizar en qué fallamos para poder mejorar en el futuro. Después cada una se analiza, cada caso, dramático siempre, porque quedan niños a cargo huérfanos en cada situación de estas, cada una se analiza para ver
de dónde hubieron responsabilidades del sistema, de la atención médica particular, en fin. Pero el concepto es de que tenemos que luchar por la evitabilidad de la muerte durante el proceso reproductivo. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Un placer estar con usted. Gracias. Cerramos por aquí entonces la charla con el doctor Leonel Brioso. Ya son las 9 de la mañana, 33 minutos.